Las primeras investigaciones tienen como antecedente los estudios realizados a finales del siglo XIX sobre la conducta animal realizada por investigadores, y sus hallazgos despertaron gran inquietud entre los científicos del comportamiento, llegando a centrarse en los estudios del aprendizaje. En 1878, Watson definió el concepto de conductismo y postuló que los humanos traen reflejos de nacimiento, reacciones y emociones, y que lo demás se adquiere mediante el condicionamiento. En 1898, Thorndike hizo los primeros estudios controlados de experimentos con animales. En 1907, Watson comienza a trabajar en la psicología animal funcionalista y sugiere que no solo existe una continuidad de los rasgos físicos de todos los animales, sino en su capacidad y su conducta. En 1916, Pavlov define la conducta como una cadena de reflejos innatos y condicionados. En 1930, el conductismo se estableció como punto de vista dominante en la psicología experimental. Años seguidos, se estableció una utopía skinneriana donde se cuestiona sobre cómo sería la sociedad dirigida por el condicionamiento operante. Luego hubo una crisis en el conductismo, pues existieron varias críticas sobre este, en especial hacia Skinner, ya que este planteaba que sus teorías eran las más pertinentes para el estudio del comportamiento y no reconocía otras teorías como importantes. ¿Quién fue Edward Thorndike? Edward Thorndike nació en el año de 1874 y murió en el año de 1949. Fue un famoso psicólogo estadounidense reconocido por su trabajo en la teoría del aprendizaje, que posteriormente fue retomada por Skinner desarrollando lo que conocemos como condicionamiento operante. A finales del siglo XIX, Thorndike estudió el aprendizaje en animales, generalmente con gatos, y de un experimento en el cual se utilizó una caja rompecabezas creada por él. Esto para poner a prueba empíricamente las leyes del aprendizaje. En el año de 1889, realizó su primera demostración experimental con animales, al que llamó condicionamiento instrumental. Asimismo, intentó demostrar que los animales no utilizaban el razonamiento para resolver determinadas situaciones, opinión que por supuesto no era compartida por investigadores de su época, sino que él creía que era un proceso mucho más sencillo y encontraban la solución gracias a un aprendizaje de respuestas. Sus estudios experimentales consistían en el uso de una caja, a la que llamó caja problema. En ella, colocaban un gato hambriento y mediante ensayo y error, el animal tenía que aprender a emitir respuestas para que la caja se abriera y pudiera acceder al plato de comida que estaba en el exterior. Así, Thorndike registraba la latencia, es decir, el tiempo que tardaba el gato en emitir la respuesta correcta. Observó que la latencia disminuía gradualmente tras la repetición de varios ensayos, pasando de abrirla en 10 minutos a abrirla en tan solo 2 minutos. A esto, él le llamó aprendizaje por ensayo y error. Como conclusión de su experimento, señala que si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Si la respuesta va seguida de un hecho molesto, entonces la asociación se va a debilitar. Watson fue quien inauguró el conductismo como corriente psicológica, afianzándose en posturas objetivas en torno a la mente. En este sentido, Watson era heredero de los estudios de Ivan Pavlov sobre el condicionamiento clásico. Según este psicólogo, la observación y la modificación de la conducta era la vía de acceso al interior de la mente humana. Según Watson, el organismo aprende, bien sea a lo largo de su vida o en las situaciones experimentales de condicionamiento.
son relaciones entre estímulos y respuesta. Los principios asociacionistas de frecuencia y novedad darían cuenta del aprendizaje, entendido por tales la preeminencia de las asociaciones, es decir, relaciones, dadas con mayor frecuencia y de forma más reciente. El condicionamiento, entendido en términos de asociación por contigüidad, quedó incorporado de esta manera a la teoría de Watson. Ivan Pavlov es el máximo precursor del conductismo, gracias a su teoría del condicionamiento clásico, derivada de sus observaciones y estudios del aparato digestivo canino, donde notó que los animales salivaban al ser expuestos a estímulos asociados con la comida sin que fuera necesaria la presencia física de ésta. En este proceso de condicionamiento intervenían factores claves como el estímulo incondicionado, que viene siendo aquel que produce invariablemente una reacción, la respuesta incondicionada, que es provocada por este estímulo, el estímulo condicionado, que se considera neutro porque no produce ninguna respuesta al menos que se haya dado el pareamiento, y la respuesta condicionada, que es el resultado de mezclar el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. El aprendizaje por condicionamiento clásico es una de las teorías más trascendentales de la psicología científica, pues sirvió de base para que Watson creara la teoría psicológica conductista del aprendizaje. A continuación, les mostraré un ejemplo de condicionamiento clásico que ocurre en los colegios y es la sensación de libertad que asocia un estudiante al escuchar el timbre de recreo. El recreo es un estímulo incondicionado que genera una sensación de libertad en un estudiante. El timbre del recreo será el estímulo neutro que anuncia la llegada del receso, pero por sí solo no genera ninguna respuesta. Sin embargo, si se presenta al estudiante el timbre del recreo y la salida al recreo durante determinada cantidad de veces, habremos generado un aprendizaje por condicionamiento al estudiante de tal forma que solo al escuchar el timbre del recreo, el alumno experimentará la sensación de libertad aunque se encuentre aún en el salón de clases. El condicionamiento operante de Skinner es una forma de aprender por medio de recompensa y castigo, es decir, una determinada conducta, ya sea premio o castigo, tiene una conexión que nos lleva al aprendizaje. Dentro de la teoría de Skinner, el refuerzo es la frecuencia en que ocurre una conducta por medio de un estímulo presentado, pero el aumento de que el comportamiento se repita se le llama reforzador. Existen dos tipos de reforzadores, positivos y negativos. Los positivos son estímulos favorables que se dan después de la conducta. Este refuerzo positivo fortalece el comportamiento por medio de la adición de algo. Por ejemplo, Camilo se esforzó mucho por sacar buena nota en el examen de matemática en segundo periodo. Sus padres lo recompensan regalándole unos patines. Después de esto, Camilo se motiva a estudiar más y en tercer periodo obtiene el primer puesto en matemática. Sus padres lo recompensan llevándolo de paseo. En adelante, Camilo seguirá estudiando mucho. El reforzamiento negativo es para potenciar conductas poniendo fin a situaciones desagradables. Ejemplo, cuando salimos de casa a las 8 hacia el trabajo y nos encontramos con un trancón, al día siguiente salimos más temprano para poderlo evitar. Y así, los siguientes días salimos siempre antes de las 8 y seguimos evitando, lo que significa que el comportamiento de salir de casa más temprano se intensifica por la consecuencia de poder evitar el tráfico.